Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar presentes acá en este nuevo estudio. Continuamos entonces con la octava clase de nuestro curso Juan y sus cartas a las 7 iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis, dictado en nombre de Iglesia Luterana de Cristo por parte de un servidor, Andrés San Martín Arrizaga. Hoy 28 de julio de 2024. Comenzamos entonces. Eh, a ver, Pablo, si fuera posible que leyeras lo que está en la pantalla. Claro, sí, claro. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Has negado mi nombre. Síguete, por favor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo les he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias. Bueno, eh, la iglesia de Filadelfia es junto a Esmirna la única iglesia que no recibe de parte de Dios una dura reprobación, como hemos podido ver hasta el momento. Eh, Ahí se menciona, o sea, eso ya nos dice que la iglesia desde un principio, y eso incluso hasta le da legitimidad al texto bíblico, se muestra de manera honesta, cosa que, insisto, le da bastante legitimidad al texto bíblico. Si no fuese así, entonces nos hablaría solamente maravillas de esas 7 iglesias. El sentido común incluso nos dice que eso debería ser así. En cambio, aquí Juan, nuevamente, inspirado por Dios, revelado por Dios, demuestra que no o mejor dicho, no nos intenta mostrar un cristianismo exento de pecado, obviamente, pero tampoco exento de errores como iglesia. O sea, nos deja un claro mensaje, además de que ellos debían cambiar, mejorar, o en este caso mantenerse bien, pero si este texto fuera, como dicen algunos, falseado, que hubiera sido retocado, insisto nuevamente, el sentido común nos dice que nos habrían hablado todas las maravillas respecto de Filadelfia, o nos habría descrito todas las iglesias del Apocalipsis como si fuesen Filadelfia. Incluso si es que vamos un poco más atrás, hasta podríamos decir o esperar que qué sé yo, las epístolas del apóstol Pablo también hubieran hablado solamente de un cristianismo sin mancha, sin ningún problema doctrinal o de conducta. Y esto exactamente todo lo contrario. Insisto, eso es un buen punto a tener en cuenta respecto de la eh, legitimidad del contenido del texto. Insisto, hoy en día que incluso nos estamos acostumbrados a saber de los pseudo profetas y falsos maestros que hablan solo maravillas de las personas a las que les están predicando. Por eso lo que veíamos en la última clase, cuando decía, tiene forma de que vives, pero estás muerto.
¿Cuándo se imaginan a uno de estos pseudo profetas diciendo una frase así? Me imagino que no. Bueno, se nos habla aquí de que Dios les dio una puerta abierta, con todo lo que eso significa. O sea, por ende, deben demostrar que cualquiera que guarda la palabra de Cristo, Él la mantendrá. O sea, en otras palabras, el que ha de mantenerlas, no solo abrir las puertas, sino mantener las puertas abiertas, es obra necesariamente, sí, solo sí, de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás ya, incluso cosas que en apariencia sean llevadas a cabo por nosotros, ya sea como personas o como iglesia, debemos recordar que eso es obra de Cristo actuando en nosotros, no un mérito propio referido a cualquier obra de la acción humana, insisto, cristianos o no. Pensar lo contrario es creer que podemos eventualmente estar exentos del pecado, poder estar lejanos a cometer pecados, que es algo que por supuesto es totalmente incompatible con el texto bíblico. Eh, Entonces, bueno, recordemos, pero ya que precisamente ya que Dios nos dio la bendición de tener esas puertas abiertas, pues bueno, nosotros debemos fortalecer nuestra fe con la palabra, con los sacramentos, con la oración, con la vida cristiana, para que esas puertas abiertas continúen igualmente abiertas y no se cierren. O sea, no, esto sin duda no es un llamado al letargo, a la quietud, si no existe, para nosotros al menos debiese ser exactamente todo lo contrario. De ninguna manera debemos considerarlo como algo, o sea, que estos regalos de Dios son algo simplemente para que queden ahí como cual objeto de estantería. No, de ninguna manera. Debemos guardar la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él la mantendrá. O sea, esa frase guarda la palabra de Cristo, por lo demás, incluye muchísimos elementos. No se trata solamente de, como algunos dirán, memorizar un versículo bíblico tras otro, cosa que por supuesto no está de más, eh, sino también guardar el contenido de la palabra. O sea, un ateo puede conocer el contenido del texto bíblico también como cualquiera de nosotros, tal vez incluso más. En este caso, el guardar la palabra de Cristo no es solamente, ok, decir estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y fin de la historia. No, guardar la palabra de Cristo en este caso implica guardar la doctrina cristiana también. O sea, ahí cuando vienen estos ataques a veces al estudio teológico, al estudio doctrinal, pues bueno, recordar que el mensaje de Cristo, el mensaje que vemos ahora en estas 7 cartas, es en esencia doctrinal. ¿Qué otro nombre le podríamos dar, de hecho? No se me viene a la mente otro vocablo que podríamos decir que no sea doctrina. Por lo tanto, decir que no, es que yo solamente sigo a Cristo, no tengo una doctrina. Pues bueno, no hay que olvidar que la palabra doctrina en sí misma es una palabra neutra, no es ni buena ni mala. Simple y sencillamente es eso, un conjunto de enseñanzas. Ya será labor de nosotros si ese conjunto de enseñanzas los vamos a guardar eh, de acuerdo a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo o de acuerdo a enseñanzas mundanas o, de, cua- o en apariencias cristianas. Eh, entonces, y además guardar la palabra de Cristo significa, en el caso de los primeros cristianos, mantenerse firmes en la fe, no, además del sentido doctrinal y el sentido de interacción humana, también implica mantenerse firmes en el sentido de que de superar las persecuciones. O sea, esa es una bendición que creo que el creyente actual de la iglesia que ustedes quieran, tal vez incluso nosotros podemos, cada uno de nosotros podemos podemos tener ese defecto, que no entendemos lo que es a cabalidad una persecución por seguir a Cristo. Podremos tal vez vivenciar ocasionalmente insultos, malas palabras, cosas así, pero bien sabemos que
con todos los defectos que tengan nuestros sistemas de justicia en el mundo occidental modernos, de una u otra manera amparan nuestro derecho, al menos por ahora, de creer libremente en Cristo tal como nosotros lo estimemos conveniente creer. Entonces, guardar la palabra de Cristo en este caso, insisto, también implica mantenerse firme ante las persecuciones. Insisto, lo pudieron hacer los cristianos del siglo I, lo pudieron hacer nuestros hermanos cristianos, qué sé yo, en la Unión Soviética, en Rumania, en la Alemania de Honecker. Pues bueno, ¿cómo no vamos a poder nosotros soportar o tolerar algún tipo de persecuciones en el sentido moderno del término? No, no podemos además esperar que sea el mundo laico, secular, el que nos dé una aprobación de cualquier tipo. Hoy en día muchas veces cristianos esperan que sea, qué sé yo, el gobierno, que se dictamine tal o cual ley, eh, decretos, etcétera, ayudas económicas, creyendo que eso es un favor, algo bueno para nosotros como iglesia. Pues bueno, recordemos, Cristo en ningún momento acudió a recibir ayuda, ya sea política o económica. Lo único que él hizo fue predicar libremente o intentar hacerlo. Por lo tanto, no creer que por el hecho de, o sea, que vamos a hacer una suerte de conquistar el mundo, como siempre digo el ejemplo, ¿no? A lo Pinky Cerebro. No estamos para eso. El mundo no nos tiene por qué querer. De hecho, más no solo eso, sino que también no nos tendría por qué importar. Ok, el gobierno B, o sea, el gobierno, qué sé yo, quiere a los cristianos, el gobierno B no los quiere. Pues bueno, que sea un acto de inmoralidad de parte de ellos. El gobierno no está por lo demás, cualquiera, insisto, ya sea desde el más benigno hasta el más maligno, no está para querernos a nosotros en nuestra condición de hijos de Dios. Está para querernos a nosotros o para respetarnos a nosotros en nuestra calidad de ciudadanos. Parte de eso es lo que enseñó Martín Lutero en la llamada doctrina de los dos reinos. No podemos, insisto, pensar que el fin de la persecución va a llegar en ese sentido como fruto de, comillas, conquistar el mundo. Porque eso no va a suceder. Además que con eso estaríamos eh, básicamente tildando a nuestro Señor Jesucristo de mentiroso. Jesucristo no nos enseñó, recordemos, reinos, no nos enseñó poder político, eh, nada parecido que tenga que ver con poder sociopolítico económico. ¿Qué fue lo que Cristo nos enseñó, nos ofreció, entre comillas, al respecto de nuestra vida en la tierra, como cristianos? Una palabra, una palabra muy expresa, de hecho. En el mundo tendréis, Aflicción. exacto, aflicción, no gobiernos en favor de ustedes. Insisto, no estoy justificando que obviamente que hayan, qué sé yo, poderes políticos, sociales que quieran atacar a la iglesia cristiana. Eso es otro tema. Pero no tenemos por qué depender, insisto, como iglesia y como cristianos, por lo tanto, de lo que diga o deje de decir un poder político. Por eso, en el caso de iglesias como a la que un servidor en este momento representa, somos bastante eh, fuertes, llamémoslo así, en no acudir a estamentos estatales para fin alguno. O sea, algunos dirán, pero bueno, es que los católicos construyen templos con dinero estatal. Ya, ¿y qué? Los católicos hasta hace 250 años nos quemaban vivos. O sea, ¿qué nos tendría que importar? Insisto, no se trata de permitir que nos avasallen, pero tampoco tenemos por qué ser nosotros los que estemos tocando las puertas insisto, en nuestra calidad de cristianos, no en nuestra calidad de ciudadanos, que recordemos son cosas totalmente distintas. No tenemos por qué esperar que sea un político, un gobierno de turno. Después de todo, como la palabra lo dice, un político, bueno o malo, olvídense de ese punto. Ya sea el político más benigno que puedan encontrar hoy en día. ¿Cuáles intereses está él para cuidar? Los intereses de la Iglesia católica, los intereses de la Iglesia luterana confesional, presbiteriana, luterana no confesional. ¿Qué intereses debe resguardar él, un político con representación?
sea cual sea. Los intereses de su gente, El de la gente ciudadano. que vota, de los ciudadanos. Exacto. No, preocuparnos de la labor, de la defensa política, o sea, eclesiástica, perdón, eso es labor nuestra, no de nuestros políticos de turno. Insisto, más allá de que podamos tener enfrente al político más benigno o al más maligno que sea posible enfrentar. Bueno, eh, esta iglesia, Filadelfia, demuestra que Dios, al ser santo, exige, y no miremos con temor esa palabra, exige santidad para acercarse a Él. Necesariamente tiene que ser así. Podemos unirlo con otros versículos bíblicos, como la luz no tiene comunión con las tinieblas, por ejemplo. Eh, entonces, solamente, insisto, o todos los encabezados a las cartas del apóstol Pablo, a él les exige santidad. Pero recordemos, la santidad no es lo que muchos sectores nos tratan de hacer creer, que es la ausencia plena de pecado. No, la santidad es estar en plena comunión con Dios. No, insisto, que eh, vayamos a, como me decía alguna vez alguien, a dejar de cometer pecados teniendo una especie de, no sé, de éxtasis espiritual en donde el cristiano puede llegar, insisto, a afirmar que ya no está cometiendo pecados. Para empezar, del momento en que una persona, que supongamos no ha estado haciendo nada malo, ningún pecado, del momento en que dice, ya no estoy cometiendo pecados, está cometiendo uno. ¿Cuál pecado creen ustedes? La mentira. Eh, pero supongamos que un cristiano no haya mentido al respecto. Supongamos que en un caso hipotético, que no es así, que en efecto es verdad. Igual está cometiendo un pecado al hacer esa afirmación. Arrogancia. Arrogancia, soberbia. Porque, ¿qué pasa si estoy al lado de mi otro hermano que se ha cometido pecado? Al estarle yo diciendo, o él al estar escuchando, caramba, mi hermano no está pecando, y yo sí. ¿Le voy a colaborar, ayudar espiritualmente a mi hermano que sí ha cometido un pecado? Al contrario, voy a ser una piedra de tropiezo eventualmente en la vida de aquel hermano. O sea, ya insisto, o como bien dice Pablo, nuestro hermano Pablo acá presente me refiero, bueno, el apóstol Pablo también. Por supuesto que es una mentira que alguien que pueda decir no he cometido pecado o no estoy cometiendo uno. Pero más aún, si es que pudiera darse ese hipotético caso, insisto, estaríamos cayendo de inmediato en el pecado de la soberbia, de la arrogancia. Bueno, la soberbia es la falta de humildad, pero bueno, podría ser lo mismo, algo similar también. Y que además, insisto, incluso yo diría que el pecado del egoísmo. Porque el único beneficiado con esa afirmación, no estoy pecando, ¿quién va a ser? ¿La congregación? ¿Mi hermano? ¿Mi hermana? El único beneficiado va a ser la persona que haga esa afirmación. O sea, por donde sea, entonces, como dicen ese argumento, hace agua. No hay manera de que sea conciliable el amor cristiano, incluso estaríamos en alguna buena medida también faltando a nuestro amor cristiano, si llegáramos a decir eso. Además que un cristiano que está eh, creciendo espiritualmente, fortaleciéndose espiritualmente, ¿creen que le sería, ya, a ver, útil, de bendición, saber que el hermano tal o cual no está pecando? En qué le ayudaría a mis hermanos si es que alguien hace esa afirmación? Además de que, por supuesto, eh, llegar a afirmar que no tenemos pecado significaría básicamente la herejía de estar dejando de lado la obra de Cristo. Después de todo, si yo he logrado tener ese supuesto éxtasis espiritual y ya no cometo pecados,
¿a quién dejo de necesitar de manera inmediata? La obra de Cristo, o sea, no tendría ahí si uno es perfecto, no tiene Exacto, o sea, pecado. exacto, o sea, ¿dónde entra Juan 3:16 para mí en ese caso? O para el que hace esa afirmación. Y a Por eso es Romanos que, 3:23, hermano. claro, además de tratar cuántos versículos bíblicos, que no es necesario enumerar acá, estaríamos diciendo que nos están mintiendo. O sea, tenemos a Pablo, que se describe a sí mismo ya siendo un converso, ya siendo un autor bíblico, como un carnal vendido al pecado, que dice que el mal mora en mí, pero tenemos a estos cristianos, llamémoslo así, que se consideran con la capacidad de dejar de lado el pecado. Y ahí recuerden, así como la santidad no es la ausencia de pecado, el pecado, recuerden, para los que me conocen, no es un acto. ¿Recuerdan lo que es el pecado? Es Estado. un estado, un hecho, algo permanente. El ejemplo que nuevamente lo he dado muchas veces, pero que puede ser, parecer bastante trivial, pero no deja de ser correcto, creo. En un par de horas más, bueno, ustedes que tienen el don de la capacidad de sueño mejor que yo, probablemente. A mí tal vez en unas 5 horas más. Voy a estar durmiendo, probablemente. Voy a ser menos pecador. ¿Por qué? Porque en ese momento, porque ahí voy a estar obviamente sin hacer nada malo mientras duerma. No voy a estar pensando mal, no voy a estar haciéndole daño a nadie. Voy a ser más santo o más pecador de lo que soy en La este mente momento. sigue dinámica. O, La o mente más que sigue nuestra dinámica, hermano. mente, sí, pero nuestra esencia, podríamos decir incluso. O sea, ¿por qué? Porque, insisto, y esa es otra de las tantas doctrinas que reflotó, entre comillas, la Reforma, en particular la de Lutero. Somos simultáneamente justos y pecadores. Por eso es lamentable que en tantos círculos protestantes, evangélicos hoy en día, esté esa idea de que el creyente puede llegar a abandonar el yugo del pecado. No, la única diferencia es que ese yugo ahora lo carga Cristo, con el mérito de Cristo, pero no que nosotros seamos capaces de librarnos de él. Recordemos eso. Entonces recordemos, el cristiano es santo por la obra de Cristo y es pecador por su propia naturaleza. ¿Cierto? El versículo más elocuente es el saludo del apóstol Pablo a los romanos, llamados santos, y después habla cosas pésimas de la iglesia de los Corintios, pero aún no les quitó en ningún momento, ni siquiera, ni acá tampoco a las iglesias eh, no buenas, llamémoslo, acá en el Apocalipsis. Nunca se les quita a los cristianos el apelativo de santos. Eh, ¿Por qué? Porque, nuevamente, eso es una prerrogativa divina. Eso es algo que Dios nos da. No es una obra que nosotros estemos acumulando en favor nuestro. Por lo tanto, en vista de todo lo mencionado, no podemos pensar que hace caso omiso el apóstol Juan al escribir a pequeñeces. O sea, como se menciona ahí o sea, precisamente, así como, ¿quién es más pecador ante Dios? ¿Adolf Hitler o Stalin o el benigno Abraham Lincoln? Ante Dios, ¿quién es más pecador? Te duele decir que los tres igual de pecadores, con el cariño que Exacto, le tengo a Abraham Lincoln. insisto, pero la respuesta, pero el punto, la acotación es exactamente esa, ante Dios. O si queremos llevarlo al término bíblico, ¿quién es más pecador? ¿El apóstol Pablo o Pedro? Todos son igualmente pecadores. Y porque obviamente me imagino que eso no le va a gustar mucho a los amigos católicos romanos, pero eh, es más grave. A ver, algunos dirán, pero es que Pablo, siendo Saulo de Tarso, fue un asesino. Sabemos que mató a cristianos. El caso más famoso es el de Esteban. Pero es más pecado, llamémoslo así, el lo que hizo Pablo o haber negado a Cristo 3 veces. ¿Qué fue lo que hizo Pedro?
¿Qué acto es más pecaminoso? No existe pecado trivial, hermano. Todos son Exacto. pecados. Y eso para nosotros, eso de que no existan pecados pequeños o pequeñeces, nos es una gran diferencia con los amigos del Vaticano. Para ellos que existe la aberrante, el aberrante concepto de los pecados veniales versus los pecados mortales. Eso ha demostrado la historia, el mismo texto bíblico. Hasta el día de hoy lo podemos ver, que esa diferenciación es literalmente un salto a la inmoralidad, porque además entra ahí el, a ver, ¿cómo llamarlo? El dilema. Eh, ¿Qué cosa es moral? ¿Cuál no lo es? ¿Quién traza la línea de cuál pecado llega a ser eh, eh, mortal y no mortal? Por algo, cuando en la Biblia se habla del pecado como un concepto general, no como lo decía, una acumulación de malas obras. No, existe simplemente el pecado, nada de veniales mortales, insisto. Eso no solamente es antibíblico, sino derechamente es inmoral. Después de todo, si usted se cuida o nosotros nos cuidamos de cometer cualquier pecado, vamos a estar más protegidos del pecado que si solamente nos cuidamos de los pecados mortales. Insisto, por eso no se puede tolerar de ninguna manera el concepto de pecado propiamente tal. No existen. ¿En qué mundo imaginario habrá surgido esta idea de que existen pecados veniales versus mortales? Y hasta los frutos están a la vista. Eh, lo- las culturas que están impregnadas del mundo protestante eh, tienen una ética y una moral mucho más rigurosa. Sin entrar en consideraciones políticas puntuales sobre alguien tan polémico como el señor Richard Nixon, por ejemplo. ¿Por qué motivo él tuvo que renunciar? ¿Por qué la gente lo repudió en su país? ¿Por mentir? Exacto. Simple y sencillamente por mentir. No por haber puesto los famosos micrófonos. eh, no, el criterio de la gente simplemente, y finalmente el de Nixon, fue mentir. Nos mintieron. Y en este caso la gente es mucho más estricta. Díganme, ¿se imaginan en un país católico romano a un presidente, a un primer ministro o a un subordinado incluso renunciando a su cargo por haber mentido? ¡Ajá! O sea, probablemente acá en Chile o en Latinoamérica nos habrían dicho, pero bueno, es que no murió nadie por culpa de ese delito, o sea, de ese comillas del, sí, comillas delito del pecado. Bueno, Nixon nos podría decir lo mismo. Yo no maté a nadie. Incluso por otro lado, Nixon hizo muchos cambios bastante buenos. Por ejemplo, él terminó con las escuelas segregadas, blancos y negros en Estados Unidos. Fue el primero que comenzó a mover tropas para retirarse de Vietnam con aquella horrible guerra. Solo por dar esos dos ejemplos. Pero, insisto, al menos ahí se ve la diferencia del concepto. ¿Qué cosa realmente marca la ética y la moral? No se trataba en este caso de si era una mentira grande o una pequeña, era una mentira y punto. Y eso era intolerable. No se trataba, como les decía, de micrófonos más, micrófonos menos, porque de hecho, hasta donde se sabe, información relevante nunca se consiguió. Lo que sí realmente molestaba a la gente, insisto, y ese estándar moral, lamentablemente en Latinoamérica y en la España católica, nunca ha existido. O sea, acá casi termina siendo anecdótico que uno de nuestros políticos mienta. Da igual si estamos hablando de izquierda o derecha. Prácticamente estamos esperando cuándo va a llegar la mentira que nos va a decir el primer político que tengamos cerca. Insisto, podremos ser muy devotos seguidores de un determinado político, pero sabemos que en algún momento nos va a mentir.
Es algo que ni siquiera yo creo o a la mayor parte probablemente nos preocupa. Insisto, ¿por qué? Porque está ese concepto de que un delito es, en este caso, un delito, una mentira es una mentira, independiente del supuesto nivel de gravedad o no gravedad que pueda tener. Pero en el caso nuestro, no olvidar, no debemos luchar contra el pecado, no contra el pecado mortal. El pecado simplemente es eso, el pecado, y no debemos dejarlo de lado. O sea, no debemos despreocuparnos de la lucha contra él. Nuestra lucha debe ser en favor de la sanidad plena, santidad plena, de la ausencia del pecado, como acto, no como condición. ¿Por qué? Porque, insisto, por mucho que eventualmente llegáramos a dejar de cometer pecados, esa condición ya la tenemos. Insisto, cada vez que piense lo contrario, recuerde las palabras de Pablo. O versículos como los que están acá. Insisto, tiene forma de que vives, pero estás muerta. ¿No creen que cuando Juan dijo ese versículo no había ningún cristiano realmente fiel ahí en esa iglesia? Probablemente lo sabía, pero el pecado de uno infectó y afectó a todo el resto. De nuevo, o si no, Pablo, el mal que mora en mí, carnal vendido al pecado. Bueno, en el versículo 7 se nos habla del que tiene las llaves, el polémico tema de las llaves. Aquí, ¿quién tiene las llaves? Como es un tanto obvio para nosotros. ¿No es Francisco primero? Creo que no, ni su antepasado tampoco, ni siquiera Pedro. Entonces, o sea, curiosamente nuestros amigos del Vaticano, para tratar de justificar la herejía de la existencia del papado, nos llevan a ese famoso versículo y a ti te daré las llaves, etcétera. Pero aquí este versículo es igualmente elocuente en dejar claro en que el que tiene las llaves es Cristo. Entonces, si fuera verdad la tesis y ahí lamentablemente creo que cuando debaten algunos amigos, hermanos protestantes con católicos romanos y les enrostran este versículo, creo que lo hacen de muy mala manera, se quedan en la discusión de aquella frase tan polémica, y a ti te daré las llaves. Pero bueno, aquí tenemos que, o sea, olvidando, perdón, que aquí tenemos claramente a Dios revelando que el que tiene las llaves es Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Se están contradiciendo uno con el otro? O sea, si fuera verdad la tesis del Vaticano, claramente se estarían contradiciendo. O sea, ese pasaje es en Mateo, creo, ¿no es cierto? Si me ayuda alguno por ahí. Y acá entonces, o en uno de los evangelios, es Cristo. O, perdón, es Pedro. Pero acá es Cristo. ¿A quién le creemos entonces? Mateo 16, 16, 18, cuando es la confesión de Pedro, Gracias. cuando pregunta precisamente Cristo a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces uno de los discípulos dicen, uno que Juan el Bautista, otro que el profeta Elías. Luego contesta Pedro, en verdad tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí empieza todo ese resto, que también está la transcripción que Claro. dice es, en verdad tú, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, pero la piedra es Cristo, no es él, porque Pedro se llamaba Cefas y es Pedrecilla. Entonces también ahí Claro. el catolicismo lo toma de esa manera y entonces sigue después que te daré la llave y todo. Y además que, como está escrito ahí, ¿de cuáles llaves estamos hablando? Llaves que, comillas, abren piensen, a la gracia, a la providencia divina, a la gloria, del infierno y de la muerte. Entonces, ¿hay manera de que un ser humano, Pedro, Pablo, el que sea, pueda atribuirse tener esa capacidad? Sería inaudito si es que realmente una persona tuviera las llaves respecto de todo lo que está ahí mencionado. Por eso es que necesariamente las llaves, estas o las otras mencionadas referente a Pedro, o supuestamente a Pedro, están referidas necesariamente a nuestro Señor Jesucristo.
Más allá, insisto, de cualquier consideración, no hay manera lógica de conciliar, en este caso, este texto con las llaves con las cuales tanto se defiende absurdamente el Vaticano. Cristo puede ser roca, no Pedro, no el Vaticano. Y más aún, con toda la cantidad de cosas deplorables que han pasado con las supuestas rocas, entiéndase, sucesores de Pedro, papas asesinos, criminales, cosa que ni siquiera el Vaticano hasta el día de hoy pone en duda. O sea, eso es una historia reconocida, pero lamentablemente nos dicen que los sucesores de Cristo mismo pueden ser asesinos, una contradicción en sí misma. Bueno, entonces, por lo mismo, la cabeza de la iglesia es necesariamente esa frase que nuestros amigos católicos tanto repudian, solo Cristo, solo Cristo. ¿Quién más podría hacerlo? O sea, no es necesario que, como tanto nos exigen a veces, aparezca la famosa frase sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Basta con ver el texto en su totalidad bíblico para saber que estamos hablando de que la labor le pertenece necesariamente a Cristo. El sustento de la iglesia necesariamente debe ser de Cristo, no de un tercero, insisto, sea Pablo o no, solo Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hermanas? Profesor, sí, yo escuchando el principio de la charla y de esa visión de que quisiéramos, ¿cierto?, que el Estado sea creyente y tenemos como ese sueño, no le voy a negar que también lo tuve, pero que la realidad bíblica es muy distinta. Yo quería preguntarle qué piensa usted de la postura escatológica del postmilenialismo que dice que en efecto a la larga todos se van a eh, convertir, por así decirlo. Gracias. Bueno, de nuevo, ¿dónde queda entonces el versículo que ya mencioné? En el mundo tendréis aflicción. Ese versículo por sí solo elimina cualquier posibilidad de que el mundo secular se torne hacia qué sé yo, la fe cristiana, hacia la religión cristiana, etcétera. No hay manera de compatibilizar esa simple frase con cualquiera de las doctrinas, insisto, ya sea premileniales, o sea, pretribulación, intertribulación, posttribulación, postmilenial, etcétera. No la hay simplemente, porque eso quiere decir que va a haber un mundo en que un momento, según la tesis de esta gente, en donde ese versículo no se va a cumplir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, a menos que derechamente estén creyendo que ese versículo estaba referido solamente a los apóstoles, cosa que es absurda. Pero, insisto, como no es el caso, ¿dónde está la posibilidad de que siga siendo verdadero ese versículo si es que está la remota posibilidad de que exista un país completo, un mundo completo, no se diga, converso a Cristo? No tiene un aterrizaje lógico, ni mucho menos doctrinal, a la luz de la Biblia. O sea, un optimismo infantil, lamentablemente. Pero un optimismo además de infantil, absurdo, ilógico, porque, de nuevo, como lo decía hace unos minutos, hace poner nuestras esperanzas en que va a llegar un día en que va a haber un mundo, un país completo cristiano. Si es porque y además que ¿qué implica ser que vamos a tener, comillas, un país cristiano? ¿Nuestras leyes van a ser plenamente cristianas? ¿Va a haber una teocracia? O ya que somos acá todos, bueno, luteranos y algunos que no lo son, qué sé yo, que el presidente de turno va a ser un pastor, un obispo evangélico. Esa pregunta, fíjense, nunca me la ha respondido alguien de esta teoría. ¿Qué implica que en este caso el mundo, un país completo, va a ser cristiano? ¿Solamente sus leyes? ¿Su gente? O sea, supongamos que en un país, el país que usted quiera, se torna la gente en favor de Cristo y se hacen cristianos. Eh, pero
¿por qué vamos a necesitar, insisto, que un poder político? Porque ese es el punto. Siempre todo apunta a que el mundo político nos solucione a nosotros, cristianos, nuestros, comillas, problemas de vida cristiana. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo se aterriza esa frase, ok, todo el país, todo el mundo, todo el continente va a ser para Cristo? Ok, ¿y cómo se lleva a cabo ese cambio? ¿En qué se tiene que trasuntar? ¿Qué sé yo? ¿Todos se van a portar bien? ¿Todos van a dejar de cometer pecados? ¿Las leyes van a ser, comillas, totalmente cristianas? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Habían analizado ese punto? No hay un aterrizaje lógico de que eso llegue a realizarse. Profesor, ¿y cuál es la tesis de Agustín de Hipona en el libro La ciudad de Dios? Él plantea algo así, ¿o no? Como una utopía la plantea, pero, o sea, o sea, a ver, debemos como cristianos anhelar el país, comillas, más cristiano posible, obviamente que sí. Pero, o sea, parafraseando un poco las palabras de Agustín, claro, la ciudad de Dios está, pero también la ciudad de Dios tiene su perpetuación realmente en la vida eterna, no en un poder político o un gobierno en este caso, ni siquiera en el que vivía Agustín en el siglo III, si mal no recuerdo. No, ahí Pedro, o sea, perdón, Agustín no nos está hablando de un mundo con un, insisto de nuevo, ¿qué es lo que se va a hacer totalmente para Cristo? El gobierno, el poder político, el sistema económico, el sistema médico. ¿Quién va a determinar además qué cosa realmente se convirtió, comillas, para Cristo? O sea, Corazón de las personas. en temas de la vida cotidiana, muy hermanos podremos ser, qué sé yo, todos luteranos confesionales, todos de la iglesia ABC, etcétera. Pero ni siquiera probablemente nos pondríamos de acuerdo en qué cosa realmente convertiría, qué sé yo, nuestro sistema de salud en un sistema de salud totalmente cristiano. No le quepa duda que no vamos a llegar a ese consenso. O a un sistema, ni hablar, o sea, político, del área que ustedes quieran. Sea, insisto, tenemos obviamente como cristianos, pero a su vez también como ciudadanos, el deber cristiano de ser el mejor ciudadano posible, por supuesto. Lo cual no quiere decir que eso se vaya a trasuntar en un, comillas, en el caso de un servidor, Chile para Cristo, en el caso de Moisés, Colombia para Cristo. Y por lo demás, sin ir más lejos, el ejemplo que los que han sido alumnos míos ya tal vez conocen. ¿Cuántas veces esa promesa se ha hecho a la iglesia cristiana o a cristianos, sin entrar a debatir quién es el mejor, quién es el peor? Eh, y finalmente no ha terminado siendo un soberano ridículo. Recordemos el ejemplo que les he dicho a algunos. Voy a tratar de extraer ese video porque curiosamente los seguidores de Motesi y de Dante Gebel lo sacaron el 15 de diciembre del año 2005. ¿Cómo fue que le dijo el señor Motesi? Que Dios le dijo, en conversación verbal, directa, cara a cara, que gracias a gente como Gebel, toda Argentina iba a ser para Cristo. Y recuerden, comenzó a enumerar. eh, Argentina le dice no al aborto, no a la tibieza espiritual. eh, no recuerdo cuál era el otro. No a Y la finalmente, corrupción. no a la corrupción, imagínense, 2005, o sea, y eso que todavía no llegaban ciertos gobiernos que vinieron posteriormente. O sea, hoy en día casi es un ejemplo de Argentina de cómo puede ser lamentablemente un país corrupto, más allá de Pastor Andrés, consideraciones políticas. Pero el punto es que esa profecía, en primer lugar, bien sabemos, ¿Dios se la dijo a Motesi? No, no se la dijo. Y aunque haya sido, o sea, y tristemente, insisto, pasaron 10 años y el aborto libre estaba aprobado en Argentina. ¿Terminó siendo, como dijo el señor Motesi en esa ocasión, toda Argentina será para Cristo? No. Me encantaría que fuera, por supuesto, claro que me gustaría que mi país vecino fuera un país cristiano, obviamente. Ese no es el punto.
Pero el punto es que nadie realmente le dio al señor Motesi, ni a nadie, la autoridad para profetizar algo así. Hermano Moisés, dígame. Que precisamente es bueno hablar, porque yo también precisamente cuando estaba, digamos, yo fui católico, luego estuve en otra sección, pero Dios me habló por medio de la palabra y me hizo entender de que Él nos habla a nosotros por su palabra y está en Hebreos 1 del 1 al 3. Anteriormente Dios le hablaba por medio de los patriarcas, de los profetas. Hoy nos habla a través de su Hijo por su palabra. No que me reveló en un sueño que yo le dije que no. Empezando, el mismo Moisés lo dijo, nadie ha visto a Dios, aunque los pentecostales, por ejemplo, dicen, pero es que el que ha visto a Cristo ha visto a Dios y yo y el Padre uno somos, pero realmente nadie lo ha visto en su rostro como tal. Exacto. Bueno, insisto, y si hay en este caso, para cerrar ese punto, ¿cuál palabra faltó en las palabras de Motesi? Biblia, palabra de Dios, como quiera llamarlo. Esa palabra estuvo en esas aberrantes frases. Esa frase estuvo totalmente fuera. No, no sé, no habrían esperado tal vez que dijera, bueno, y vamos a iniciar ese famoso avivamiento con un estudio exhaustivo de la palabra. Y vamos a fortalecer a nuestros jóvenes que van a conquistar el mundo. Ah, por eso se me olvidaba también. 1 millón de jóvenes misioneros argentinos que iban a salir a conquistar el mundo. Pinky Cerebro. 1 millón. Me pregunto, ¿habrán siquiera 10.000? Me atrevería a decir que no. Bueno, eh, entonces recordemos, o sea, literalmente aquí en estos casos vemos como a personas que se dicen no ser católicos, pero se dan unas ínfulas papales, pero gigantescas. Recuerden, no podemos en ese sentido hacer promesas que Cristo jamás nos ha ofrecido, ni en su palabra y obviamente metafóricamente hablando tampoco. Las palabras de Cristo en la institución de la Gran Comisión fueron muy claras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esas cosas que os he mandado, ¿dónde están? ¿En la conversación de Motesi aquel día antes de ir al estadio de River Plate? Evidentemente que no. Única y exclusivamente en la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, ok. Al ser Cristo entonces el dueño de las llaves, Él y solo Él las abre y cierra de manera perfecta. El cuándo, el cómo, el dónde, el tiempo intermedio, eso nuevamente le pertenece única y exclusivamente a la voluntad de nuestro Señor. Voluntad que por supuesto puede que no nos resulte agradable, pero no podemos olvidar, insisto, por eso es tan importante este tipo de versículos que parecen a veces exclusivamente dedicados solamente a temas proféticos, como es Apocalipsis. No podemos olvidar triangularnos con otras partes de la Biblia. O sea, no solamente recordar ese versículo que ya hemos mencionado varias veces en este caso, en esta clase, en el mundo tendréis aflicción, sino eh, mencionar todos los casos en donde, o sea, los versículos en donde se nos habla de que la voluntad de Dios es perfecta. Y esa voluntad de Dios, mal que, comillas, mal que nos pese, puede que sea una respuesta negativa a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque como dijo el mismo apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso la respuesta negativa. Ya como nosotros, comillas, aterrizamos esa frase tan compleja, si no estoy diciendo evidentemente que sea fácil aceptar un no de parte de Dios, evidentemente que no lo es, o de parte de quien sea. Pero si nos decimos cristianos, debemos confiar en ese versículo.
Y recordar que, insistir en eso, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente las positivas. No sabemos lo que ha de suceder con nuestro futuro, ya sea en un aspecto espiritual, en un aspecto económico, referido a lo que nos suceda en un momento determinado. Recordar que aún así, nuestra vida cristiana o secular, como que llamémoslo así, no está determinado por lo que sucede en un lugar y en un momento determinado. ¿Alguien está pidiendo la mano? No sé. Si desea hablar, Soy yo, coméntenos. pastor. Ok, pues. Sí, pastor. Sí, pastor, es que precisamente ahora que hablamos de las llaves, como digo, esto está en Mateo 16 13 al 20 más o menos. Y precisamente pues uno habla con seculares, digamos, católicos, y ellos hablan es de que es esta piedra y sobre esta piedra, o sea que es Pedro, y que ellos siguen la tradición precisamente porque es que desde Pedro se ordenó a, digamos, a los diferentes sacerdotes, obispos, papas y todo eso. Y yo les digo, nosotros nos soportamos es en la Biblia, y hasta donde yo sé, Pedro a ninguno ordenó. No, de O usted hecho, que es más cerca de la palabra, usted me puede decir a quién ordenó Pedro como tal, eh, supuestamente porque dicen que él es la cabeza. ese es un excelente punto. De hecho, a ver, el sucesor de Judas fue, si mal no recuerdo, Matías, el justo. Eh, ¿Cómo fue elegido él? O sea, cumplía el requisito fundamental, que era ser un testigo y conocedor presencial cara a cara de nuestro Señor Jesucristo. Muchos detalles no se nos dicen de él, creo, más allá de Matías el Justo, creo que se le llama. ¿Cómo se le nombró a él y no a otro? Ahí buscaré el versículo, pero dice echando suertes, en donde Eso Pedro está en era... Hechos 1:26, hermano. Ok, muchas Hechos gracias. 1:26. Echando suertes. Habla de en donde Pedro tenía un solo voto entre otros tantos. Se menciona la supuesta tan necesaria como para el Vaticano imposición de manos, ¿no? O sea, no se habla, no se cumple con ninguna de las prerrogativas que dice el Vaticano deber cumplir. O sea, como les decía, el tema de que haya venido directamente el nombramiento de Pedro. Como lo decía, y si en alguna ocasión, si es que se trata de una cuestión histórica, supongamos que es verdad esta barra basada del apóstol Pedro como primer papa. Entonces, ¿por qué su sucesor directo fue alguien de Jerusalén y no de Roma? En ese sentido, tendrían más motivos históricos para reclamar, insisto, suponiendo que esto fuera verdad, más motivos para reclamar su herencia petrina, su sucesión apostólica, los de la Iglesia de Oriente, no los de Roma, curiosamente. Bueno, recordemos entonces, cuando se nos habla de perseverar, en este caso en el texto bíblico se nos habla de perseverar en su estudio, en su difusión, perseverar en la doctrina que hay en ella, y por lo tanto, eso implica necesariamente algo que para nosotros es una obviedad, pero en su momento no lo era, que es la lectura. No sé si les ha tocado conocer gente que tiene esa típica frase, no, es que yo no leo todo, así versículo a versículo, capítulo a capítulo, yo estudio la Biblia. Pues bueno, ¿y cómo va a poder estudiar un libro que no lee? Me recuerdo que ese comentario bastante mala leche me lo hizo alguien una vez cuando yo era adolescente y le comenté que había terminado de leer la Biblia completa. No me acuerdo si por segunda o tercera vez. Y me dijo, pero lo importante es estudiar la Biblia. Uno, estoy seguro que esa persona jamás había leído sistemáticamente la Biblia. Y dos, ¿cómo es posible, eh, en este caso, conocer o estudiar un libro que no se ha leído? Es contradictorio, por decirlo menos.
Entonces, necesariamente eso implica algo que también se lo tenemos que agradecer a la Reforma, en primera instancia a Lutero, obviamente, por un tema cronológico, en la lectura. No digo que todos deban tener la bendición que gracias a Dios yo tuve de literalmente aprender a leer con la Biblia, de hecho con la que está ahí. Eh, Eso es una cuestión simplemente de coincidencia, de circunstancia, pero como cristianos debemos, si queremos cumplir con perseverar en la palabra, debemos necesariamente estar dispuestos a que eventualmente nosotros ser medio para que personas lleguen a conocer a leer. ¿Para qué? Para poder leer el texto bíblico. No solamente como una cuestión de un simple ejercicio académico, sino por lo que implica el que la gente pueda leer. Tal vez nosotros lo vemos eso como una realidad lejana por el hecho de que obviamente no tenemos no sé, pues como lo he comentado, los índices de alfabetización en Sajonia en la época de Lutero eran del 5%. Hoy en día, en toda Latinoamérica, probablemente los países que tienen mayor índice de analfabetización es todo lo contrario, un 5%. O sea, insisto, lo vemos como una realidad lejana, pero si tenemos la oportunidad a nuestra gente enseñarles a leer con la palabra de Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer? También eso implica, insisto, el perseverar en la doctrina, también implica necesariamente, en comillas, encargarnos de que nuestra gente lea. Eso creo yo para una iglesia cristiana que por dejación de una iglesia haya dentro de ella una persona que no sepa leer, creo que derechamente es insultar eh, la palabra de Dios misma y fallar nosotros como iglesia también. O sea, nosotros no, digamos, ayudar a aprender a leer a alguien no es algo, una labor gigantesca. No es algo, digamos, dantesco o algo horrible que no sea imposible llegar a conciliar. No, no puede ser que en una iglesia nuestra, en una iglesia cualquiera en realidad, que se diga amante de la palabra, por nuestra dejación llegue a haber una persona que no sepa leer, teniendo la capacidad, me refiero, obviamente, la capacidad cognitiva de hacerlo, por supuesto. Pero insisto, eso también es un llamado a la responsabilidad cristiana en cualquiera de nosotros. Que nuestros hermanos en Cristo, independiente de su nivel social económico, tengan la capacidad al menos de leer la palabra de Dios, más aún en el siglo XXI. También debemos perseverar en los frutos que de ella se espera. Tenemos el ejemplo bastante claro, el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, etc. No hay motivo para decir, ok, es que yo no sabía, es que no me dijeron, no me contaron. No, eso no es excusa. La ignorancia ante Dios no es un motivo que se pueda argumentar. Insisto, más aún nosotros. Recuerden, todos estos llamados de atención que el apóstol Juan le hace a las iglesias del Apocalipsis, Pablo anteriormente en las cartas, en sus cartas, todos los textos bíblicos que son cartas, son exhortaciones que ¿quién puede cumplirlas de manera mucho más fácil y exitosa? ¿Ellos o nosotros hoy en día? ¿Quién tiene mayor o comillas obligación de cumplir con eso de manera exitosa? ¿Nosotros? Nosotros, por supuesto. ¿Ellos tenían libertad de expresar su fe libremente? ¿Ellos podían acercarse a una librería donde se vendan textos bíblicos, libros de estudio bíblico? ¿Podían tomar un teléfono celular y leer tener la Biblia traducida en la traducción y el idioma que usted quiere? ¿Quiénes son los que realmente tenemos un pleno acceso al conocimiento? Nosotros. Por lo tanto, si bien, insisto, no justifica el pecado de los hermanos del siglo I,
pero a nosotros se nos puede y se nos debería exigir mucho más. ¿Por qué? Porque se nos ha dado mucho más. Tenemos acceso a mucho más. ¿Queda claro ese punto, hermanos? Especialmente ese. Sí. Bueno, quiero creer que sí. Eh, Entre otras cosas, entonces, para todo esto se necesita, dentro de los frutos, del fruto del Espíritu, se necesita la paciencia. Por eso, por lo tanto, el Espíritu. No se trata de, de ser, digamos, indiferentes ante el pecado o dejar que el pecado, entre comillas, pase. No. Eh, Sino que simplemente si Dios nos da su Espíritu, bueno, excusa cristiana para decir que no está en nosotros la paciencia, en otras palabras, saber esperar, pero esperar no para que, recordemos, no para que las cosas se hagan como nosotros creemos que han de llevarse a cabo. Precisamente, eh, fue un error que cometieron todos, probablemente la mayoría de los cristianos de la época de la época del texto bíblico. Estaban ensimismados esperando que Cristo volviera. Pero Cristo no les dijo jamás cuándo iba a volver. A lo más les dijo que volvía pronto, pero la gente lo tomó lo hizo sin tomar en cuenta que los tiempos de Dios o que Dios se guía por el mismo tiempo del ser humano. No, ¿cómo se llama el tiempo nuestro? Cronos, El Cronos. ¿Y el tiempo de Dios es Kairos, ¿Perdón? Kairos, No. Pero bueno, más allá de eso, es cierto, nosotros nos guiamos por el tiempo, comillas, humano, el ¿Y el de tiempo que Dios? tiene un origen. ¿Perdón? ¿Y el de Dios, pastor, cuál es? ¿Y el tiempo de Dios cuál es? La palabra es otra. Kairos, Kyrios, Caer. Ay, perdón, qué vergüenza, se me olvidó. La otra palabra que siempre se utiliza para hablar del tiempo, pues. Bueno, ahí buscaré la palabra, mis disculpas. Pero, evidentemente, los tiempos de Dios son perfectos, los nuestros no. La paciencia nuestra no va a ser perfecta nunca. El tiempo que Cristo nos haga esperar, sí lo va a hacer. Eh, ok. Y a su vez, la paciencia nos lleva necesariamente a la perseverancia respecto de la venida de Cristo. Piensen solamente cuántas sectas han surgido porque entran en esa suerte de fanatismo, de querer hacer exactamente lo que Cristo nos dijo que no hiciéramos. No les corresponde a vosotros saber. En cambio, ¿cuál es el origen de los testigos de Jehová? De otras tantas sectas que surgieron en el siglo XIX. El estar buscando fecha y hora, sin tomar en cuenta que, aun si los cálculos que hicieran ellos, eh, no hay, o sea, ni siquiera tenemos una plena exactitud de cuál es el año 1. Lo más probable es que lo que nosotros conmemoramos como el año 1, eh, probablemente fue por ahí por el año 6 o el año 4. Obviamente, cuando se hizo este cálculo en la época de Carlomagno, de cuántos años habían pasado desde, desde que nació Cristo, obviamente era imposible hacer un cálculo exacto. Por cierto, el término es kairos, cronos y kairos, el tiempo de Dios y el tiempo de los seres humanos. aprobé, Eh, ¿Sí? aprobé, Ok. Bueno, entonces, no podemos cometer el error, grave error, de entrar en esa dialéctica de cuánto falta, de por qué, cómo nos vamos a dar cuenta.
Y por lo demás, si Cristo quiere volver mañana, en 2 semanas, que vuelva. No tenga por seguro que va a volver de la manera que Él quiera y probablemente sin que nosotros nos demos cuenta de que, por qué está sucediendo. No necesitó de la ayuda humana para venir cuando Él estimó conveniente y encarnarse en su primera venida, porque iba a ser distinto en la segunda. Recuerden, cuando quiera, como quiera, de la manera que quiera. No olvidemos esos dos conceptos. No nos corresponde a nosotros saber, o Cristo volverá como ladrón en la noche, a menos que haya alguien tan ingenuo que crea que los ladrones avisan cuando van a llegar en la noche. Pero, ¿cuál es el punto importante aquí? Es que hay cosas que sí nos corresponden saber, que son las enseñanzas de Cristo. Y respecto del concepto de ladrón en la noche, no olvidar eso. Uno, ¿sabe cuándo va a venir el ladrón? ¿Ustedes o yo? No. Claramente que no, pues el ladrón no nos va a avisar cuando nos intente asaltar. Ya saben que yo soy un poco casero de algunos ladrones estos últimos 2 años. Ninguno me ha avisado que tenía la intención de hacerlo. Pero, ¿qué le corresponde al creyente en este caso? O a la persona que se está o que está evitando que el ladrón le robe. Estar, ¿hacer qué cosa? Estar preparado, Apercibidos. aten- precau- eh, Apercibidos. apercibidos, estar precavidos, etcétera. O sea, ¿de qué manera? Fortaleciéndonos nuevamente espiritualmente. Así como en el caso de un ladrón literal, digamos, probablemente el ladrón va a ser más astuto que nosotros, pero ya entra en nosotros si vamos a tener una casa bien preparada, el teléfono de la policía rápido para marcarlo, etcétera, etcétera. Parte entonces de esa preparación, que a veces tanto se desprecia, es el hecho de que deber estar preparados pertinentemente para cuando ha de suceder la segunda venida de Cristo. No lo sabemos cuándo va a ser, no tendríamos por qué saberlo tampoco, no es de ningún provecho que lo sepamos, y Cristo tampoco quiso que lo supiéramos. Insisto, precisamente, eh, por eso en parte he evitado, o evité totalmente al desarrollar o al redactar este curso, el hecho de que empezar a hablar de las profecías y cuándo va a pasar, qué significa el- qué significa el versículo tal o cual, o respecto de los últimos días. No, ese no es el punto. Por eso el nombre. Una mirada pastoral. La carta del Apocalipsis, por eso, como lo decía en la primera clase, es eminentemente pastoral. No una carta para estar anunciando cuándo va a venir o cuándo va a llegar el fin del mundo. No. Y recuerden, si bien no vamos a alcanzar a terminar de ver esto en vista de la hora, recordar, la paciencia nos abre las puertas a la perseverancia. Los ejemplos bíblicos y extra bíblicos están a la vista. Todas las bendiciones que han llegado a existir, insisto, tanto de lo que conocemos en la Biblia como posterior, hasta el día de hoy incluso, hasta en nuestras propias vidas, en que la paciencia ha sido nuestra mejor ayuda. Más aún si es una paciencia que está sustentada en Cristo. Insisto, no estoy diciendo que sea fácil, que obviamente tampoco estoy diciendo que un servidor lo haga siempre de buena manera y que la paciencia sea eh, la mayor de mis virtudes. No, por supuesto que no. Pero es algo, no por eso debemos dejar de hacerlo. No por eso debemos dejar de ser pacientes. ¿Para qué? Para ser a su vez perseverantes, mantenernos a pesar de la tribulación, de la angustia, del hambre, de la desnudez, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta antes de despedirnos, hermanos?
Bueno, siendo así, entonces terminamos por el día de hoy. No vamos a alcanzar hoy día a terminar el estudio de la iglesia de Filadelfia, pero continuamos la próxima semana si Dios lo permite.